En esta etapa y después de la represión, toda la vida de los mineros dependía de la empresa. En el momento en que los trabajadores intentaban una huelga o cualquier protesta violenta, la compañía les ordenaba desalojar sus casas, encarecía el pan y otros suministros e incluso les instaba a abandonar la zona. El principal objetivo de la empresa era colonizar la conciencia de los trabajadores. Por ello, Río Tinto fue el caldo de cultivo perfecto para el triunfo de una visión de la sociedad centrada en la desigualdad y el antagonismo entre las clases sociales. En la formación de la clase obrera de Río Tinto, tanto la historia del 1 de mayo como la del año de los tiros, que hasta entonces había sido un tabú del que apenas se hablaba, empezaron a ocupar un lugar fundamental en la memoria colectiva de los trabajadores y, en consecuencia, fueron elevados a la categoría de mito fundacional por la propaganda sindical. En los mítines, en los panfletos o en los periódicos radicales como Acción Minera, la masacre de 1888 ocupó un lugar central. Los movimientos sindicales y revolucionarios siguieron fortaleciéndose hasta un momento fundamental, cuando salieron en defensa de la República tras el golpe de Estado. Fueron los únicos que consiguieron desbaratar los planes de Queipo de Llano. Cuando el 18 de julio de 1936 llegó el golpe militar a España, un grupo de mineros de la cuenca requisaron coches, camiones, maquinaria agrícola, dinamita y escopetas de caza para organizarse en milicias en defensa del gobierno republicano elegido democráticamente en las elecciones de febrero de 1936. El pueblo fue rodeado por tierra y aire y decidió rendirse para detener el derramamiento de sangre. Sin embargo, las tropas franquistas traicionaron el acuerdo y en agosto la barbarie golpeó la región con extrema crueldad. Andalucía fue el escenario del escarmiento ejemplar con ejecuciones indiscriminadas y sanguinarias del genocida Queipo. La columna minera fue traicionada por guardias civiles supuestamente leales a la Segunda República, que en cuanto les vieron llegar, les atacaron, produciéndose con ello explosiones en las que varios de ellos murieron quemados y despedazados. Los restantes fueron fusilados para desaparecer después en la historia. En 2020 se inician los trabajos de exhumación de la fosa común de Picorreja, en el cementerio de San Fernando, Sevilla, que operó primero para el bando franquista y luego durante la dictadura como vertedero de cadáveres represaliados. Hoy por hoy constituye la mayor fosa abierta en Europa Occidental, cima de vergüenza y de esperanza por el reencuentro con los desaparecidos. Aquí se hallaron entre muchos cientos un grupo de cuerpos sin ataúd, boca abajo y con evidencia de haber sido represaliados, tiro en la nuca, impactos de proyectiles, signos de haber sido atados, fracturas perimortem, restos de metralla. Esto permitió a los antropólogos forenses esbozar la hipótesis de que pudieran tratarse de miembros de la columna. Las pruebas vinieron con el análisis de sus huesos. En ellos han quedado las trazas de los metales pesados que inhalaron, tocaron, bebieron y tragaron en cada uno de los días que pasaron trabajando en las minas de Río Tinto y Nerva, Huelva. Aluminio, cadmio, cobre, manganeso, zinc, plomo. Me llamo Rogelia Beltrán Pérez, soy nieta de represaliado, asesinado y desaparecido
Su nombre era Rogelio Pérez Rodríguez y soy nieta y lo estoy buscando desde que tuve conocimiento de su desaparición. Tras una pregunta que le hice a mi madre en 2010, creo recordar, sobre cómo murió mi abuelo materno, mi abuelo Rogelio. Ella me dijo que cerrara la puerta de la calle, que me sentara y alrededor de una mesa ella me contó que su padre no murió, que a su padre lo asesinaron. Desde ese momento empecé a buscarlo. Con las pocas herramientas que tenía fui indagando y bueno, he localizado en el archivo histórico de la provincia de Sevilla su inscripción fuera de plazo, donde especifica que fue asesinado el 19 de noviembre de 1936 mediante aplicación de bando de guerra. Supuestamente del lugar donde estuvo retenido, una vez que se lo llevaron de su casa forzosamente, lo trajeron a Sevilla. Inicialmente a él se lo llevan forzosamente de su casa. Una noche se presentan la Guardia Civil junto con falangistas del pueblo y con culatazos en la puerta le dicen que tienen que irse con él y lo llevan a la cárcel del pueblo, que estaba a escasos metros de su domicilio. Pasado unos días lo trasladan a Sevilla, al Teatro Cabaret Variedades de la calle Trajano, y ahí está hasta que lo ejecutan, como ya he dicho anteriormente, el 19 de noviembre de 1936, que era un jueves. Lo trasladan a las tapias de aquí del cementerio de Sevilla, ejecutan esa sentencia sin juicio y supuestamente creemos que sus restos podrían estar en una de las fosas que se encuentran en este cementerio municipal de San Fernando de Sevilla. Posteriormente a esa ejecución, aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el expediente de incautación de bienes. A mi abuelo, a la familia que deja, que es su mujer Teresa de 35 años y a sus 3 hijos menores, Alberto de 7, María Teresa de 4 y mi madre, su pequeña Dolorcita de tan solo 2 años, los dejan en la más absoluta de las pobrezas. Quiero decir que mi abuelo tenía 39 años cuando lo asesinan. Quiero decir que fue un hombre honrado, un hombre trabajador, leal, pero lo que más destacan los vecinos que lo conocieron es que era una persona solidaria, muy humana y que por todo ello era muy respetado en el pueblo. Ayudó a muchos vecinos en momentos de dificultades económicas y bueno, ese sería su mayor delito. He investigado en distintos archivos, tanto del Partido Comunista como la Fundación Pablo Iglesias, y no, en sindicatos, si pertenecía a alguna logia masónica, y no hay constancia que él aparezca en ninguno de esos archivos. Sí es verdad que en 1934, con la Revolución de Asturias, de los mineros de Asturias, el Estado ordena un estado de guerra en todo el país, en el que a él junto a 3 vecinos,
junto con 3 vecinos del pueblo, es detenido. Ese es el único expediente que tengo de él. Lo detienen un 22 de octubre del 34 y lo dejan en libertad el 27 de noviembre del 34. Permanece 37 días retenido y privado de libertad. Los motivos no lo sé, el expediente no aparece. Lo que sí aparece en el listado de todos los que en ese momento estaban encarcelados es que pone carecen de antecedentes, habrán sido detenidos por Guardia Civil. Me imagino que sería la Guardia Civil del pueblo. Los motivos los desconozco. Fundamentándome en este hecho, creemos que por haber estado ya, digamos, significado o fichado, pues era fiel candidato a ser ejecutado y exterminado por el genocida Queipo de Llano y todos sus secuaces. Entonces, desde que supe toda la historia, la pequeña historia que mi madre me transmite, no he dejado de buscarlo. Porque los que están en fosas o en cunetas o desaparecidos merecen ser recuperados por sus familias y por la historia en sí, porque esta democracia sin reparación, sin justicia y sin verdad no hay democracia, no hay democracia. No hay democracia. Entonces seguiré luchando por mi abuelo y por todas las víctimas que están desaparecidas. Las administraciones nos ponen muchísimas trabas. Buscarlo en archivos es como buscar una aguja en 100 pajares. Pero bueno, tenemos la fuerza y tenemos la verdad de nuestra parte, que es que ellos no cometieron ningún delito. Ningún delito. Y por hacerle también justicia a mi abuela, Teresa, a mis tíos y a todas las generaciones que él ha dejado aquí. Yo soy su semilla. Okay. Creo que no tenía que haber terminado así, pero bueno. Sorry. Esta es tu presentación, Juan Manuel. Okay. Bueno, ¿se me escucha o no? Sí. No se me escucha. No, yo no he tocado nada, no sé. ¿Ahora? ¿Tampoco? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora. Bueno, las personas que nos dedicamos a la arqueología funeraria, antropología forense, etcétera, aunque parezca lo contrario, no lo hacemos por la muerte en sí, sino porque los restos nos dan una información de cómo era la vida. Es, por supuesto, que hay personas que el interés por el mundo funerario es la muerte en sí misma, pero no es el caso, por lo menos mío y de mis compañeros y compañeras de equipo. Situándonos en el contexto de
donde han aparecido los restos a los que se ha hecho referencia, atribuibles a la columna minera. Todos los restos que han aparecido, víctimas, son 1.786 y el triángulo que conforma la fosa contiene restos de 10.073 personas. No es un espacio, digamos, donde se respeta la dignidad de quienes están allí, porque es una fosa que se destina, además de a enterrar a víctimas fusiladas, a enterramiento de caridad. Pero es un espacio que está constantemente en transformación, o sea, no permanece estable. Es un tratamiento sádico porque no se deja reposar en paz siquiera a personas asesinadas, sino que al permitir la realización de enterramientos posteriores se remueven enterramientos anteriores. Los restos esqueletizados, como si todavía están en proceso de descomposición. Entonces es un espacio de horror absoluto, De forma intencionada o accidental, se echa encima de las víctimas restos, basura incluso de ataúdes, piernas amputadas que vienen del hospital. Todo eso se echa a la fosa con enterramiento de caridad. Os podéis imaginar, se han excavado campos inmensos de cientos de niños de 2, 3 años muertos de hambre en lo que era la España terrible de los años 40, un espectáculo tremendo. Pero todo eso nos está dando muchísima información de cómo era la sociedad, cómo eran quienes permiten que se haga eso. O sea, el retrato de quienes hacen eso. Y todo eso es, claro, nos lleva a un proceso de investigación larguísimo. Está todavía en marcha y nos quedan muchísimos meses, pero entre el proceso de exhumación que terminó en abril aproximadamente y el comienzo 2020, 3 años y 3 meses. Te digo, tenemos esas 1.786 víctimas, que son las que se están estudiando, y al aparecer un enterramiento en masa de 20, 30 personas, lanzamos la hipótesis. Podría tratarse del grupo de la columna minera, porque es el grupo de personas que más aporta, o sea, que en mayor número se fusilan en un corto espacio de tiempo. O sea, es una hipótesis y no sabemos en principio cómo podíamos contrastarla, porque nos comunica el alcalde de Nerva que no hay familiares, no se conocen familiares vivos. Ahora sí se conocen algunos, afortunadamente, después de que apareciera, de que se difundiera la investigación. Y entonces pensamos en el uso de los metales. Teniendo en cuenta que estamos en la España de 1936, estamos hablando de una fijación al territorio. Es difícil que los mineros, campesinos, etcétera, se muevan de un lado a otro, que vayan muy lejos. Sobre todo los mineros, evidentemente, están anclados al territorio, comen, beben, respiran. Luego hay una transferencia de los metales pesados en torno a los cuales se desarrolla su vida. Pueden estar presentes esos metales a niveles patológicos o simplemente presentes en el organismo, pero es un modo de lectura, un modo de identificación. Se toman muestras de ese grupo, al final son unas 70 u 80 personas, y se toman muestras también para cotejar de otros restos que están en la fosa, que son tanto de víctimas como de no víctimas, para ver si tienen los mismos valores. Entonces, el estudio se hizo por el Departamento de Antropología, Sociedad de Ciencias Aranzadi, al que pertenezco, y se llevó a cabo en Santiago de Compostela, unos laboratorios maravillosos.
y se detectaron esos metales pesados que salen también, bueno, que ha comentado antes Regina. Evidentemente, ahí tenemos, o sea, ahí teníamos la columna minera, pero todavía nos faltaba algo. Entonces, ¿puedo ir pasando imágenes? Bueno, lo que se está viendo es uno de los grupos colectivos, en este caso está integrado por unas 16 o 17 personas. Hay 4 o 5 grupos de 16, 20 personas. Veis enterramientos en masa, boca abajo, boca abajo. Entonces, todo el patrón, la forma en que aparecen, no tiene nada que ver con los patrones rituales al uso en Europa occidental. Enterramientos en decúbito supino, boca arriba, enterrados en ataúd o sin ataúd también, dependiendo de si es una fosa de caridad, pero no arrojado boca abajo y mezclado con otras personas. Y algunos con las manos atadas con alambre. Este es otro de los grupos de la columna minera de la que se tomaron muestras. Los coloreamos con técnicas digitales para diferenciar unos cuerpos de otros, porque se trata de hacer un trabajo didáctico para que se entienda dónde comienza un cuerpo y acaba otro, ¿no? Para que quien lo viese, sepa o no sepa anatomía, entendiese rápidamente lo que es una fosa colectiva. Aclaro que hay un enlace en el Ayuntamiento de Sevilla, cuando arreglen ahora el tema este del pirateo, donde están publicados todos los informes que se han ido haciendo en los 3 años, todos. Entonces, para uso público se pueden descargar perfectamente. Esta es la represión en el verano caliente, donde se asesina en masa, sin ningún tipo de excusa judicial, sino se mata de forma indiscriminada. Teníamos esa prueba química, pero nos faltaba encontrar algo más. Después de hacer ese análisis, excavamos una zona vecina al lugar que habéis visto, un emplazamiento, y empezamos a encontrar una zona quemada, totalmente llena de tierra carbonizada, carbón, restos de metal y material óseo fragmentado, multifragmentado, a extremos inverosímiles. Aparece hueso de varias personas sin un patrón anatómico muy alterado, pero que al final vamos reconstruyendo. Este es uno de los casos, un sujeto totalmente machacado, afectado por el fuego, con fracturas muy difíciles de explicar por el impacto de un proyectil. ¿Veis la pierna derecha? Hay una rotura longitudinal de los fémures. Eso es muy difícil que ocurra por mecanismos represivos los usuales que hemos encontrado en la fosa. Tiros, golpes, muy difícil. Un golpe de una persona no puede producir ese tipo de rotura. Y todas esas fracturas que estamos viendo se han producido en un momento perimortem, es decir, cuando el hueso está provisto de colágeno. No hay otra posibilidad de que el hueso se rompa de esa forma cuando el esqueleto esté seco. Es imposible, absolutamente. Entonces, afortunadamente teníamos un grupo de asesores forenses, algunos de ellos que trabajan en Naciones Unidas, etcétera, y todos coinciden en que eso solamente se puede producir con una energía de alta intensidad. Y eso nos está llevando directamente al momento en que la columna minera podemos reconstruir el momento y las consecuencias en esqueletos concretos en que la columna minera, con decenas de camiones, entra por la zona de Camas, en la Pañoleta de Sevilla. En teoría, con el apoyo de la Guardia Civil, el responsable Aro Lumbreras debería haberse unido a ellos, pero se adelanta y en Sevilla se une a los golpistas. Entonces, Queipo de Llano les ordena a esas mismas personas que deberían haberse unido a la columna minera que los espere y los aceche en la entrada de Sevilla. Son emboscados y entonces disparan contra los camiones. Hay un camión cargado de dinamita que estalla y mueren 20 y tantas personas despedazadas. Se cuentan que en los cables de la luz entonces colgaban trozos de cuerpo.
Entonces, en parte es lo que estamos viendo aquí. Esta es una de las personas víctimas en ese momento de la emboscada de que podía, ¿no? Este es otro cuerpo. Ha sido imposible recuperar otros fragmentos afectados por el fuego, quemados, etc. Y esto es una granada de mortero del ejército, de la Guardia. En fin, en ese momento usaba la Guardia Civil. No teníamos claro qué era, qué podía ser. Y esta es una de las pruebas fundamentales para identificar a la columna minera. Esta es una de las armas usadas para frenar a esa columna. Esta es otra visión por el otro lado. Esta es la presentación en público de los resultados ante los familiares, ante familias de mineros, alcaldes de la cuenca minera que acudieron al acto en la misma fosa, ya casi estamos acabando los trabajos. Y esta es la visita que se hizo por la zona donde todavía se estaban exhumando algunos cuerpos. Y, en fin, estamos metidos de lleno en el proceso de investigación. Nos quedan unos cuantos meses todavía porque son 1.786 personas. Son personas, hay personas completas, hay trozos de personas, hay esqueletos removidos totalmente porque con la táctica que se usó de permitir la perpetuación de los usos funerarios, descompuso literalmente grupos de víctimas, los removió. Entonces tenemos que inferir que se trata de víctimas primero, encontrando la prueba, un impacto de proyectil o reconstruyendo un cráneo, etc. Entonces todo eso ha complicado todavía más el proceso de identificación, pero no lo ha frenado. No lo ha frenado por muchos intentos que se han hecho, que se hicieron entonces por convertir esa fosa en un horror. Y bueno, el gran dolor que tengo es que ha pasado mucho tiempo y la democracia española no ha estado a la altura de las circunstancias. Muchos de los familiares que han luchado por recuperar los restos de esas personas que venían en la columna, que saltaron por los aires, y a los 70 supervivientes, 68 en concreto, que sobrevivieron, los fusilaron en diversos puntos de Sevilla y fueron luego a la fosa. No van a poder recuperar a sus restos. Otros sí, pero muchos han muerto. Entonces, ese es el gran dolor. Y me ha parecido maravilloso cómo ha tratado Regina el concepto de la tierra de Río Tinto, ese color rojizo, el agua, la sangre de las personas ha nutrido esa tierra. Entonces creo que es un círculo perfecto, Gracias, Juan Manuel, pero realmente... realmente... ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Vale. Que los que estáis iluminándonos a todos el camino en realidad sois vosotros que estáis haciendo el trabajo más arduo y más difícil, y los familiares que no han dejado nunca de buscar. Que a mí me gustaría que nos hablaras un poco de, ¿sabes?, de esta cuestión, o sea, del papel de los familiares y de las voluntades políticas también, de cómo están también en el presente. Sí, nadie que se meta en una fosa o nadie que esté fuera, ni la clase política, debería perder nunca la perspectiva de que estamos ante una cuestión de derechos humanos, punto, derechos humanos. Es cierto que lo que se llama el otro bando hubo un montón de víctimas, pero ya se fueron recuperadas a principios de los años 40. Si pudieseis ver las publicaciones que se hicieron en el BOJA de entonces, los aspectos legales, etcétera, recuerda todo a la legislación de memoria histórica. A mí me parece genial que se recuperaran eso. Si hay víctimas indefensas, estamos en una cuestión de derechos humanos. Lo que ocurre es que se dejaron de lado y tiradas, porque en muchos casos hay muchísimas personas que no van a poder recuperar a los restos de la suya, porque quedaron en cunetas, fueron devoradas por perros. Tenemos testimonios de todo eso. Hemos recuperado cuerpos en la sierra, en diversos puntos de sierras, en terrenos forestales,
parcialmente devoradas por jabalíes. Es así de terrible, es así de terrible. Por eso digo que España no ha estado a la altura porque ha tardado 40 años de democracia prácticamente en abordar todo esto. Y el lugar central de todo, y hay gente que no se entera, tiene que ser las víctimas y sus familias. Y quienes intervengan tienen que decir la verdad, A veces no se encuentran las fosas, a veces se ha destruido y lo que quedan son restos de actividad funeraria normalizada. Incluso en un caso, Aranzadi intervino hace un montón de años en la mina de Camuñas, una mina donde fueron arrojados sacerdotes, etcétera, y era un espectáculo igualmente pavoroso. Fue una de las pocas fosas, digamos, entre comillas, nacionales que no recuperó Franco por la complejidad de la intervención. Pero sobre todo es que lo que hemos estado viendo hoy es el producto de la agresión, o sea, el producto de un golpe de Estado y luego de la perpetuación de la violencia por los poderes públicos. En el otro lado hablamos de descontrolados, exaltados, pero no de una acción de los poderes públicos encaminadas al exterminio, como es lo que hemos estado viendo. Esa es la diferencia esencial. Por supuesto que hay un concepto de víctima que une parcialmente a quienes han sido asesinados, no a los impulsores, que son causas muy distintas en un lado y en otro. Pero el lugar central tiene que ser las familias y las víctimas. Y una intervención de este tipo no puede ser como un edificio sin puertas ni ventanas. Hay que permitir que circule la información, que esas familias tengan acceso, un conocimiento de lo que se está haciendo, y tiene que haber una fiscalización. Si se usa dinero público, tiene que haber una fiscalización, evidentemente, y un control científico. Tiene que ser así, sí o sí, porque es la mejor forma de legitimar, ¿no?, lo que estamos haciendo, la lucha por los derechos humanos. Si se hace con trampas, evidentemente mal vamos por ese camino. Y te preguntaba también, o sea, ¿cómo contemplas que está la situación actual? Porque tras los últimos movimientos políticos, yo vi algún tipo de declaración por parte del alcalde de Sevilla que me puso un poco los pelos de punta. ¿Cómo ves la situación de la propia fosa de Picorreja, los avances? Bueno, la fosa de Picorreja se terminó completamente, se vació del todo. Vale. Se vació del todo y se construyó un monumento memorial serpenteante de un triángulo respetando la fisonomía de la fosa, pero como una especie de puñetazo para no mezclarse con lo que es la perspectiva de un cementerio normal, para llamar la atención. Y entonces las víctimas están enterradas ahí, se está esperando el proceso de identificación. Hay muchos problemas con las identificaciones porque han pasado 80 años y se puede identificar a pocas personas, pero no sabemos lo que se podrá conseguir de momento, y se está esperando la apertura de una fosa todavía mayor que la que se ha exhumado en Picorreja. El actual alcalde ha dicho que sí, que tiene intención, pero de momento no se sabe nada, y menos todavía ahora mismo con el Estado, el gobierno del Estado en el aire en este momento. Eso está condicionando muchísimo, sí. Claro, sí, porque la cuestión de la memoria histórica es a veces como un comodín, ¿no? O sea, lo van usando dependiendo, ¿no? O sea, lo anulan, lo activan, la ley existe, ¿no? Pero bueno, tenemos esta dificultad constante, ¿no?, en el hecho de que la actividad tenga una continuidad, y mientras tanto pasa el tiempo, el olvido, ¿no?, va ganando la batalla. Sí. Es un poco lo que está sucediendo. Sí, bueno, por parte del Estado se intentó con los planes estatales de exhumación. Yo participé con información de Andalucía, etcétera. Se intenta que se haga un proceso de exhumación que acabe en 5 o 6 años. Yo estoy de acuerdo con eso porque
porque es que los familiares que quedan están desapareciendo. Están Claro. desapareciendo. Y al final, si eso no se hace rápido, se va a convertir en un tema de cementerios o arqueología que no tiene nada que ver con la recuperación de los derechos humanos. Sí, por supuesto. Sí, si sabemos responder, pues bien, y si no, pues Sí, lo digo sí. sin problema ninguno. Muchísimas gracias, estoy impresionada y por el documental en general y por esta parte de memoria histórica. No sé si mucha gente sabe que Queipo de Llano ha estado enterrado en la Basílica de la Macarena, para mucha gente de fuera, hasta hace... ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí, bueno, quería dar las gracias, estoy impresionada por todo lo que he visto y decía que como veo que hay mucha gente de fuera, que no sé si saben muchos que Queipo de Llano estaba hasta hace unos meses enterrado en la Basílica de la Macarena, ¿no? Conseguimos que saliera. Pero yo tengo una pregunta, si esta explosión de esta columna minera que entra a Sevilla por Camas sucede, ¿cómo llegan los cuerpos hasta...? O sea, se supone que estos cuerpos destrozados se han encontrado en San Fernando, en la fosa de Picorreja. Sí, sí. ¿Cómo llegan desde esa entrada de Camas de la Pañoleta hasta Sevilla? Sí, Mi pregunta. seguramente algunos cuerpos están en Camas. Fue de los que sacó Andrés Fernández en su intervención en 2013, pero otros cuerpos los llevarían al cementerio. Hay una serie de circunstancias que hemos tenido que valorar en el proceso de identificación de estas personas, que es la existencia de bombardeos en Sevilla, de una serie de bombardeos. Hay 5 marineros noruegos que mueren en un bombardeo, que hay una bomba republicana de forma equivocada en la zona del puerto, y mueren 5 noruegos, luego varias mujeres en un barrio de Sevilla, pero son mujeres, estos son hombres. Luego los marineros noruegos llegan enteros al hospital, pero mueren en el hospital. Entonces hemos tenido que ir descartando una serie de cosas, pero hemos tenido que contemplar esas posibilidades por si fueran lo que no tenemos. O sea, por si fueran otras personas sin vinculación alguna con la columna minera. Pero tenemos además el arma, el resto de armamento que hemos encontrado en la fosa. El sexo de todos los hombres o sea, todos los restos óseos son masculinos. Estamos ante sexo masculino. Y bueno, estamos en un espacio donde conviven los que fueron fusilados, y al lado, un poquito por debajo, los restos que habéis visto fragmentados y estallados. Entonces, estratigráficamente es un espacio todo compatible, en una secuencia muy cercana unos de otros. Estamos hablando de finales de agosto de 1936. Gracias. Un trabajo de arqueología e investigación impresionante. Ahora, bueno, tiene que salir un informe enorme. O sea, la información que tenemos se va a ir primero calculamos que a 9 o 10.000 páginas. Eso hay que irlo condensando y sacando diversos temas y fundamentándolo. O sea, aquí no vale el principio de autoridad. Esto es así porque lo decimos, no. Esto es así por esto, y todo eso hay que fundamentarlo. Y además con un registro gráfico importante, que ese registro gráfico de todo se irá al Archivo Histórico Provincial de Sevilla y al Centro de Memoria que se está haciendo en La Ranilla, y se permitirá el acceso a investigadores, al público, etcétera, para disponer de esa información. Gracias. Esperemos que siga habiendo fondos y apoyo por parte de la Administración para que ese trabajo siga. Ahí nos jugamos la dignidad. Bueno, hay muchísimas intervenciones, las hemos hecho sin fines de semana, en plan militancia. Claro. Evidentemente no se puede abordar una fosa gigantesca, pero sí se puede abordar intervenciones pequeñitas, y eso va a seguir, sí o sí.
Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por la pregunta. Yo quiero aprovechar también para dar las gracias a dos entidades que han participado en el proyecto de Regina y que han permitido que que esta serie de investigaciones, que son más necesarias que nunca, sigan adelante, que es la Fundación La Caixa y la Fundación Botín, que han creído en este proyecto, que es un proyecto valiente, como estamos viendo. Y por otra parte, quería preguntarte, Juan Manuel, has puesto una de las diapositivas sobre los restos óseos coloreados y has hablado de una labor didáctica también, ¿verdad? Que muchas veces acercarnos a estos temas es fundamental. Yo creo que haya esa comunicación a diferentes capas de la sociedad para que se entienda que cuando hay gente que habla simplemente con todas las comillas del mundo de huesos, lo que hay detrás, ¿verdad? La verdad que hay detrás y el proceso, y en el marco de esta exposición, el proceso de sanación de la memoria, de recuperación que existe. Entonces me gustaría saber también a nivel arqueólogo cómo os vinculáis con esta labor de pedagógica y cómo llegáis a diferentes sectores de la sociedad, o si tenéis algún programa en marcha. Bueno, yo comencé todavía haciendo arqueología a meterme en el tema de anatomía, el campo que se llama bioarqueología, y cuando terminé conseguí una beca en el Departamento de Ciencias Forenses de la Universidad de Sevilla. Estuve 3 años y estuve en el extranjero también. Y hice la tesis entre dos facultades distintas, Facultad de Medicina, etcétera, y yo tiré por ese campo. Luego entré a colaborar en proyectos con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y ahora estoy en el Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Aquí hemos tenido la suerte de contar con un grupo científico que fiscaliza nuestra tarea desde el principio del trabajo hasta el final. Está integrada por 6 personas, un forense argentino, varios forenses de aquí, de españoles que trabajan además en el Ministerio de Presidencia, etcétera, etcétera. Y entonces los informes, la información que se iba a publicar iba antes a ellos, y ellos sancionaban, evidentemente, a una velocidad que a veces no permitía ver cosas. Pero en estos 4 años nos han corregido solamente una fotografía que estaba equivocada. O sea, que hemos hecho un esfuerzo, pero ayuda mucho que detrás haya un grupo científico de asesores de fiscalización. Entonces, hemos tenido esa suerte aquí. En otros casos, aquí en Córdoba he hecho excavaciones, en otros sitios, y a veces he ido en busca de expertos forenses, y la consecuencia ha sido que han arrugado la nariz y memoria histórica, fosas, tal, y no he conseguido la ayuda que pretendía. Eso fue hace 15 años, pero bueno, espero que no pase ahora.